Buenos días, hermanos. Bendiciones en esta mañana a cada uno de ustedes. Bueno, seguimos hablando del libro de Santiago acerca de la característica de la madurez cristiana. Como lo he estado mencionando ya constantemente, es un libro práctico, es un libro muy práctico de Santiago. Es un libro que en su momento causó media controversia para los que les gusta bibliología o han estudiado la Biblia o les gusta aprender de ella. Fue uno de los libros que fueron de los últimos libros en agregarse porque había un cuestionamiento hacia el libro. Porque la gran mayoría de los libros que tenemos en la Biblia hablaba de mucha teología, hablaba de muchas cosas profundas y en realidad, y también obviamente cosas muy prácticas pero superficiales. Y el libro de Santiago era un libro que vino a hablar de cosas muy prácticas, pero que no fue muy de la forma muy teológica, y en especial el pasaje que entraba en conflicto y que lo vamos a ver en esta mañana, tenía que ver con que muchos creyeron en aquellos tiempos cuando se estaba juntando, se estaba conociendo la Escritura. Usted tiene que entender que la Biblia llegó a nuestras manos progresivamente. No es que un día apareció la Biblia, aparecieron los 66 libros, sino que ha sido progresivo. La primera vez hubieron 5 libros, y en esos primeros 5 libros que se les denomina la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia y que corresponden al canon del Antiguo Testamento. Después de eso se fueron agregando algunos libros, hasta llegar, por ejemplo, en establecerse un canon de libros del Antiguo Testamento llamadas las Escrituras. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Hechos, o lee el apóstol Pablo cuando dice, y nosotros nos congregamos a leer las Escrituras, ellos no estaban leyendo el Nuevo Testamento. Ellos estaban leyendo solo el Antiguo Testamento. Y fue llegando a la Biblia. Acuérdense que muchos de los textos fueron escritos por los mismos apóstoles, algunos como por ejemplo Lucas, que no era apóstol, pero era un historiador y era un escritor, y él, por ejemplo, pudo escribir gran parte del libro de Hechos, por ejemplo. Y también Lucas, un hombre que mucho tampoco estuvo en el periodo específico de Jesucristo, pero como era un historiador, sabía muy bien recopilar información, preguntar quién esto, y fue construyendo este libro, por ejemplo, de Hechos junto al apóstol Pablo, que era el que también le iba muchas veces dictando. Y así sucesivamente, hasta que el último libro, cuando se empezó a concretar la Biblia, fue obviamente el libro de Santiago, porque era un libro donde hablaba que la fe sin obra es muerta. ¿Ha escuchado ese texto? La fe sin obra es muerta. Entonces, para aquellos años donde no había mucho conocimiento de la gracia de Dios, y algunos solamente la estaban escuchando, algunos lamentablemente perseguidos por doctrinas herejes en los primeros siglos, se tuvo que justamente, creían que a lo mejor esta también podría ser otra herejía. Por ejemplo, había un personaje llamado Marción. Marción fue un hombre, era un hijo de pastor, ya del pastor de la iglesia de Antioquía, pero en la misma iglesia Marción empezó a enseñar que tú podías llegar a ser salvo a través del conocimiento. De ahí nace justamente los famosos gnósticos. O sea, yo a través del conocimiento puedo llegar a ser exactamente igual que Jesucristo. Marción decía que Jesucristo fue un ser humano que con la información que manejó pudo llegar a ser un Dios. Y dice, la historia lo dice, la Biblia no lo menciona a Marción, aunque yo veo muchas veces a los apóstoles hablando en contra de él por la doctrina. Marción llegó a poner más iglesias que el mismo apóstol Pablo. O sea, era un hombre de mucho dinero, acaudalado, e inclusive él tuvo la oportunidad de predicar en la iglesia de Roma. Y fue porque él hizo una donación económica tan grande y que los pastores en Roma dijeron, oye, está buena esta donación, ya, ¿quieres predicar? Predica. Y empezó a predicar estas herejías. Y terminan a la final justamente expulsándolo y devolviéndole su dinero. Dijeron, váyase con su plata porque aquí no queremos doctrinas herejes. Esas son algunas historias. Entonces, por eso, siempre usted va a encontrar el apóstol Pablo atacando esa doctrina, Juan en sus cartas atacando esa doctrina, Pedro atacando esa doctrina, hasta que llegamos a Santiago, y ahí es donde muchos cristianos del primer siglo empezaron a decir, pero ¿será o no será un libro inspirado el de Santiago? Pero al final podemos ver lo que lo tenemos en nuestra Biblia, porque al final no se contradecía en ningún momento con otros textos de la Escritura, todo lo contrario lo enfatizaba.
Y por eso vamos a estar hablando, por qué Él lo habló de esa manera, cómo tener una fe real. Y esperando justamente en esta mañana que sea Dios el que hable. Él el que tiene que hablar, la propia palabra de Dios es la que habla en nuestros corazones. Y quiero invitarle a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Versículo 14 en adelante. ¿Les parece que leamos alternadamente? ¿Amén o no quiere leer o no? Si no quiere leer, leo yo o no hago. Pero si quiere leer, leamos. No se olvide que siempre es algo que produce en nosotros felicidad leer la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, vamos a leer alternadamente hasta el versículo 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Entonces, dése cuenta que ahí en el versículo 17 es el versículo controversial, donde también de ahí salieron algunas doctrinas. Y hoy día hay mucha persona, y es por eso que es el título del día de hoy, ya, que tiene que ver con la fe correcta, la fe real. Porque hoy en día, aquí en Chile, en nuestro país, por ejemplo, se dice que el 90% cree en Dios. Es muy alto. Pero ahí viene Santiago diciendo, ¿pero realmente serán estos 90 realmente creyentes? Porque si una persona dice, yo soy creyente porque me porto bien, ¿por qué están tomando este pasaje? Sinceramente, te puedo mostrar en la Biblia que no es así. Yo no soy salvo por las obras. Yo no soy salvo por portarme bien. Yo soy salvo solamente por la gracia del Señor Jesucristo. No es un don mío, no es algo que yo haya hecho. Pero cuando Santiago dijo, así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Lo vamos a explicar. Pero hoy día hay algunas doctrinas o algunas iglesias que creen una mezcla entre fe y obras para ser salvo. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y eso es sumamente potente. Cuando alguien podría decir, no, yo creo en Dios, así que yo voy al cielo. Santiago dijo, ojo, los demonios también creen lo mismo que tú crees, pero no van al cielo. ¿O los demonios van al cielo? Mire cómo Santiago le pega, dice una cosa y después rebana con la otra. ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias Dios te damos en esta mañana, mi Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, mi Señor, el lugar justamente, el lugar donde venimos a mejorar, el lugar donde es el lugar donde se junta el pecador para ser transformado. Mi Señor,
Por favor, te pido en el nombre tuyo, por tus promesas que hay en la Escritura, que nos hagas entender a través del Espíritu Santo todas las cosas que están en este libro. Que sea justamente Él el que nos convenza en nuestro interior y que nosotros podamos ver a través de las Escrituras qué es lo que tú quieres para nosotros. Así que mi Señor simplemente obra y que también esta palabra siempre no quede solamente en nosotros, sino se pueda ser traspasada a nuestras familias, amigos, en el trabajo y en cualquier lugar. Porque al final todos somos llamados a ser ministros de Cristo. Bendice, Señor, este tiempo a cada uno, a nuestros hijos que están en sus clases, con sus maestros, aprendiendo también de la palabra. Guíanos, mi Señor, al conocimiento también del Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo, mi Señor, por cada persona, en especial por las personas que también han estado últimamente enfermas. Y damos gracias a Dios por Juan Luis. La gloria es para ti, Dios. Y sabemos cómo has obrado en él, que ya está en su casa, mi Señor, después de tanto sufrimiento y inquietud. Seguimos orando por el hijo de Nicole, por Andrés. Doy gracias, mi Señor, de poder haber estado ayer con él en la UCI y poder orar por él y a que Dios haga su obra en su vida. Y esperamos que también la medicina vaya mejorando cada día su cuerpo. Así que Dios, entregamos en tus manos a cada persona también que está con necesidad, que está con situaciones especiales, con problemas, con decisiones. Dios, tu obra en nuestro corazón, pero siempre que sea tu palabra, Dios, sobre cualquier otra cosa. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vemos que este pasaje que parte aquí en el libro de Santiago es un pasaje obviamente controversial y es un pasaje muy mal interpretado en los años, en la historia de la iglesia. Inclusive hasta el día de hoy muchas veces yo puedo meterme a YouTube, puedo meterme a las redes sociales y ver algún predicador que está predicando del libro de Santiago y sinceramente lo enseñan mal, no entienden muchas veces lo que Santiago quiso decir. Porque sabemos que en el libro de, por ejemplo, de Efesios, capítulo 2, versículo 8, lo dice el apóstol Pablo, dice, porque por gracias soy salvo. Si usted se da cuenta, Santiago decía hace un momento que la fe sin obra es muerta en sí misma. O sea, Santiago dice que nuestra fe debería tener obras. Y Pablo nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que no hay nada que yo pueda hacer para justamente ser salvo. Solamente es un regalo de Dios. Pero se puede confundir cuando Santiago dice, pero la fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De obras. Y es una visión, por si acaso, y la anoté en sus hojas, muy diferente. Porque Pablo está hablando de la salvación. ¿Ya? Aquí en este pasaje. Y Santiago no está hablando de la salvación. Entonces son temas totalmente opuestos y que la gente tiende a confundirlos. Por eso cuando vemos, por ejemplo, Pablo en el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, porque es un libro donde Pablo atacó también estos términos. Antes de eso, antes de ir a Gálatas, podríamos ir a Santiago 2:24, porque estamos aprovechando que estamos ahí. Se los dejo a ustedes, por favor. Santiago 2, versículo 24, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, dice, vosotros pues, no dice Santiago, yo, vosotros pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de salvación. ¿Ya? Y aquí Santiago le está diciendo, están mezclando cosas. ¿Por qué ustedes están hablando de la justificación por las obras? Pero les dice,
El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero Pablo dice que el hombre es solamente justificado ¿por qué cosa? Por la fe, no por las obras. Entonces, en un comienzo, si uno lee, o alguien nuevo lee estos textos, o alguien que no tiene conocimiento de la Escritura en este sentido, se podría confundir. Si yo le muestro este pasaje a una persona que no es muy cercano al estudio de la Escritura, y le digo que él para salvarse tiene que portarse bien, tiene que hacer las cosas correctas, tiene que ser obediente a los papás, tiene que portarse lo mejor, y si se porta bien y eso lo junta con la fe, el Señor lo va a tener en su reino. De ahí nacen muchos también a otras doctrinas como el bautismo. Es que si no se bautiza no es salvo, porque el bautismo es una obra de fe. No, no es así tampoco, porque la gente, no sé si usted ha escuchado, cuando veníamos de otra denominación o de otras iglesias, muchos de nosotros pensábamos, por ejemplo, que si al niño no lo bautizaban, los más antiguos se van a acordar de esto, con mucho respeto. Los más antiguos, que el niño es moro, que el niño van a venir sueños, que pesadilla, que el niño no lo va a recibir el Señor, y tanta cosa se dijo, así que había que bautizarlo, poniendo obra. Porque el bautismo, mi hermano, déjeme decirle, el bautismo es una obra. Pero el bautismo bíblico es una obra posterior a la justificación y no anterior a la justificación. ¿Me doy a entender? No soy salvo por bautizarme. Soy salvo por fe. Entonces, vosotros pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ahí en la rayita arriba, antes de ir a Gálatas, tienen una rayita abajo del punto 1. ¿Qué van a poner ahí? Los dos están en lo cierto. Los dos están en lo correcto. Como usted le quiera poner en la línea abajito, ¿quién está en lo correcto? ¿Santiago, Pablo? Los dos están en lo cierto. ¿Por qué los dos están en lo cierto? Porque los dos están hablando un tema que totalmente es diferente el uno del otro. No es el mismo tema. Porque Pablo estaba luchando, en aquellos años, estaba luchando con un problema de legalismo. Mire por favor Gálatas, ahora vamos a Gálatas. La lucha de Pablo, por ejemplo, ahí en Gálatas. Versículo 16 de Gálatas capítulo 2. Sabiendo que el hombre que dice no es justificado, o el hombre no es salvo, o el hombre no va a ir al cielo, póngale todos los sinónimos apelativos a esa frase. Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿qué dice? Por las obras de la ley, sino ¿por qué cosa? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos, ¿qué dice? Creído, fe en Jesucristo para ser salvos por la fe de Cristo, y no, ¿qué dice? Por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo, nadie irá al cielo por las obras. ¿Por qué? Porque las iglesias de Galacia, ¿ya? Había una mezcla entre el judaísmo, porque las primeras iglesias se construyeron de judíos. Cuando usted puede mirar la historia, las iglesias fueron principalmente de judíos y después se fueron sumando gentiles. Pero muchos de estos judíos, cuando se convertían al Señor, tenían una confusión en su conversión. Entonces les decían a las personas, yo creo en Jesucristo, pero no podemos comer cerdo. Porque el cerdo estaba prohibido ¿dónde? En la ley, en el Antiguo Testamento. Si usted creyera eso, hoy día usted no debería comer marisco. No podría comerse un costillar con ají. Porque según ellos usted perdería su salvación.
¿Cuántos aquí perderían su salvación si fuera por comerse un costillar? Es una pregunta que hago. Entonces, Pablo estaba luchando con la salvación a través de las obras. Por eso, cuando él dice en Efesios 2, versículo 8 en adelante, dice justamente, y está atacando esa posición, que somos salvos por la gracia. No hay obras de por medio. ¿Por qué usted va a ir al cielo? Por creer en Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que venga después es lo que estaba atacando Santiago. ¿Santiago está luchando con el legalismo? No. No sé si está en sus notas ahí, pero creo que no está en sus notas, están las mías no. Para que le quede claro, y si quiere anotar ahí. Pablo está luchando con problemas de legalismo. ¿Está escrito ahí? Sí. Santiago no está luchando con legalismo, sino con la negligencia, la falta de disciplina de un verdadero creyente. No está hablando justamente de la salvación, sino tiene que ver justamente con la demostración a tu salvación. A pesar de que eran dos posiciones totalmente diferentes, en tanto la de Pablo, posiciones en tema contextual, no es el tema que están tocando, aún así ambos ocupan la misma palabra, por eso se tiende a confundir, porque Pablo está diciendo obras y Santiago está diciendo obras, pero son temas totalmente diferentes. Por eso Santiago está hablando de las obras y está hablando de un estilo de la vida de un cristiano. No está hablando de la salvación de un cristiano, está hablando de cómo debería ser la vida de un cristiano. Es demostraciones de la salvación de un creyente. Por eso el Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16, ¿qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No está diciendo que van a ser salvos por los frutos, sino vamos a saber a través de los frutos quién es realmente un creyente. Es lo mismo que está diciendo Santiago, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Entonces, si Santiago está diciendo algo muy similar de lo que estaba diciendo el Señor. Así que, ¿cómo realmente uno podría saber que una persona es cristiana? ¿A través de qué cosa? A través de los frutos. ¿Por qué no a través de su palabra? Solo con decirlo. No, yo soy salvo. Y no hay demostración en obras, en palabras. ¿Por qué no así? Pregunta. Ojo, Santiago da la respuesta. ¿Por qué no solo palabras? Porque los demonios también lo dicen. Si fuera solo por palabra, los demonios ¿qué dicen? Yo creo en Cristo, pero las obras de los demonios demuestran que no creen en Cristo. ¿Entiende? Entonces, por eso no es suficiente, según el apóstol Santiago y según las Escrituras, solamente decir, no, yo soy salvo. ¿Y por qué eres salvo? Porque yo un día hice la oración. Bueno, los demonios también creen lo mismo, le dijo Santiago. Por eso tiene que haber una demostración de nuestras obras. Y Pablo está hablando en sus pasajes únicamente sobre la fe, cómo llegar a ser un creyente, y Santiago habla de cómo comportarse un creyente. No es para nada una contradicción. Por eso en Efesios, mire, vamos a Efesios 2, versículo 8, que lo tienen ahí en su hoja. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos posterior a la salvación, pero no para ser salvos. Entonces hoy día, lamentablemente, encontramos mucha gente que en el mundo que dice que es creyente, que cree en Dios, pero las obras son totalmente opuestas a lo que dice su evangelio. Muchas veces la tradición está sobre nuestras creencias, sobre lo que dice el Señor.
Entonces hay muchas cosas que nosotros pensamos que nos hacía buen creyente o buena persona o estábamos alcanzando la salvación. Ves que tengo la oportunidad de compartir con alguien en la calle, en algún avión y voy... Disculpen que ahí no sé si soy yo. Un segundo. Ahí sí, ahí sí. Sí, sí. Y yo hablo con personas en la calle y me imagino que muchos de ustedes. Y cuando yo a una persona le pregunto, después de la conversación, yo le pregunto, ¿y has pensado que cuando mueras a dónde vas a ir? Y esa es una pregunta que es sumamente directa, que son buenas preguntas cuando estás hablando con alguien. Si te murieras hoy, ¿a dónde vas a ir? Y la persona quizás nunca lo ha pensado, y si lo ha pensado, tiene una confusión, porque cuando yo le pregunto, cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? Y me dicen, yo creo que al cielo. Y uno hace la contrapregunta, ¿por qué? ¿Sabe qué te responden? Soy una buena persona, obras. No me porto mal, no he matado a nadie, a ese nivel se van, ¿no? O sea, empiezan a dar obras, acciones. Date cuenta, y cuando yo le pregunto, ¿y tú vas a ir al cielo? Y alguien me dijera, sí, yo voy a ir al cielo. ¿Y por qué? Porque pongo toda mi fe en Jesucristo y en nada más. Y yo le digo, amén. Y cambia el tema. Porque estamos hablando ahora de, en otro sentido, una persona creyente. Y obviamente ese creyente que dice eso, también lo va a demostrar en obra. Por eso cuando vemos, por si acaso el pasaje, y yo lo remarqué ahí en su hoja, está en su hoja remarcado, la salvación, por si acaso, tiene un orden. Y no está en su hoja, pero este es el orden. Y cuando el orden se cambia, queda la escoba. Porque Pablo menciona aquí en Efesios 3 cosas que tienen que ir en ese orden, no se pueden cambiar. Por gracia, mediante la fe, para buenas obras. Si usted cambia ese orden, problemas doctrinales. Si yo pongo obras, viene la gracia. No, mal. Si yo pongo la gracia y las obras, mediante la fe, tampoco pega. No hay manera, por si acaso, no hay manera de que termine bien algo que no va en ese orden. Porque por gracia, ¿fue inspirado el apóstol Pablo? Sí, y en esa inspiración puso el orden. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice más abajo, ¿para qué? Para que andemos en buenas. Nunca se olvide de ese orden, por si acaso, en su vida. Y cuando enseñe a una persona de su eternidad, nunca desordene esas tres palabras. Por gracia, por fe, por obras. Porque obviamente nos da una línea de lo que es la salvación. Pero, obviamente, ¿cómo yo puedo entonces, una vez que no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de las obras de Santiago, cómo entonces yo puedo demostrar que soy un creyente? Y Santiago nos pone en el texto, y vamos a volver al texto de Santiago, que como yo como creyente puedo saber que si una persona es realmente cristiana. Dentro de este año se me acercó una persona a mi oficina y se sienta en mi oficina y me dice, yo dudo de que usted sea salvo. Y yo dije, ¿y no he mostrado suficiente obra de salvación? O a lo mejor estoy al debe. ¿O qué será la salvación para él? Fueron las preguntas y las inquietudes que uno se hace. ¿Me entiende, no? Porque si alguien me dice, o yo le digo, por ejemplo, a mi mamá, yo le podría decir, mamá, tú no eres salva. Primero tengo que aclarar cuál es el concepto de salvación para mí antes de decirle a una persona qué es lo que es salva. Porque si la persona me dice, usted no es salvo, ¿por qué? Porque desordenó esto y puso obra sobre la fe.
entonces claro que no soy salvo. ¿Soy salvo por obra? ¿Soy salvo por obra? Pero si una persona piensa que el concepto de salvación es por obra, puede que no sea salvo. Por eso, de repente, hay una manera de mirar muchas veces la palabra de Dios, la Escritura, totalmente diferente a lo que los mismos textos están hablando. Y es por eso que Santiago fue una forma muy práctica. Y número uno, ¿qué es una fe real? Dijo Santiago en una forma práctica. Porque si vamos a decir quién es salvo, quién no es salvo, miremos lo que nos dijo Santiago, no, y que está siendo inspirado, no lo que opina alguna persona. ¿Qué dijo Santiago? Y fue muy práctico. Mire por favor versículo 14 de Santiago 2. Número uno, la fe real no es solo algo que se dice. Ponga número uno. La fe real, la verdadera fe de un creyente, no es algo que se dice. ¿Por qué? Lo dije recién. Porque los demonios también lo dicen. No es algo que se dice. Por eso Santiago en el capítulo 14 dijo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué cosa? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? No dice que él tiene fe, por si acaso. Él dice afirmarla, él dice tenerla, pero no solo basta con decirlo, porque tiene que tener demostraciones o acciones de esa fe. Por eso Santiago nos dice, no somos salvos por obra, somos salvos por la fe. Pero la fe real no es porque lo digo. No es porque lo digo. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga, no todo el que dice yo soy salvo es salvo. No todo el que dice Señor, Señor es salvo. No todo el que dice yo soy cristiano soy salvo. Y eso es complejo a veces decirlo en una iglesia. Porque pensamos que porque estamos en una iglesia o vamos a una iglesia, somos salvos. Tuve la oportunidad un día de predicar, me invitaron a predicar por esas cosas de la vida en Colombia. Estuve en Colombia, ahí en Medellín, estuvimos primeramente hacia el interior en Medellín predicando y después me llevaron a una iglesia más o menos grande de unas 300 personas y prediqué. No sabía la denominación de la iglesia, solamente me invitaron a predicar porque yo iba con otras personas a capacitar allá. Y a veces le hacen invitación, pastor, de los mismos que están ahí, a veces escuchando, te dicen, oye, está buena la enseñanza, ¿podría usted ir al domingo a mi iglesia? Y algunos pastores te invitan. Y esa vez nos invitaron, que era un día domingo, yo estuve por 2 semanas, entonces un domingo congregándome, me dijeron, pastor, puede ir a predicar. Y fui a predicar. Y yo le dije, ¿de qué predico? Me dijo, tema libre. Y prediqué acerca de la salvación. Y prediqué lo que es la salvación, lo que significa la salvación, lo que es la justificación, lo que es la justificación, lo que es la senda de justicia, lo que es la glorificación. Las 3 etapas que cada creyente va a avanzar en la vida. La justificación es cuando tú eres salvo. La senda de justicia es cuando tú caminas a través de tus obras en la tierra. Y la glorificación es cuando tú llegas al cielo. Y hizo una llamada, hizo una invitación de quién quería ser salvo. Y lo digo hasta el día de hoy, que para mí ha sido interesantísimo en los años de ministerio que el pastor pasó adelante a recibir a Cristo. No lo juzgo, porque ¿sabes qué? Hay buenos hombres de Dios con muy poco conocimiento, pero están haciendo de una manera de poder predicar el Evangelio, a lo mejor no lo hacen de la forma correcta. Pero le digo algo, lo están haciendo. Es por eso que he tenido la oportunidad de estar en otras iglesias donde, un saludo y algún día vamos a ir para allá, si Dios quiere. Estuve en la iglesia de Galápagos, en las Islas Galápagos, en una iglesia, y conversando con el pastor, me dijo, venga a predicar, necesito que me ayude en el tema del discipulado. Nunca hemos discipulado. Yo le dije, pastor, ¿y cómo llegó usted? ¿Cómo llegó acá? No, dijo, yo soy maestro en la construcción, vine por 3 meses a trabajar aquí en la isla Galápagos, y el pastor me dijo, oye, ¿por qué no empezáis una iglesia allá? Y yo le dije, ¿y usted cuánto tiempo se llevaba preparando y de cristiano? No, llevaba 3 meses. En 3 meses lo mandaron a la obra. Levantó una iglesia y tenía más de 150 personas. ¿Qué conocimiento? ¿Me doy a entender? Que de repente no sabemos cómo Dios mueve las cosas y hace las cosas.
Dios ocupa y dijo, si Él quiere que las piedras prediquen, van a predicar las piedras. Pero de eso le estoy contando, que no es para, y por qué hago este ejemplo y realzo en eso para que nadie diga, la iglesita. No, no es la iglesita, es una iglesia que a lo mejor tiene los conceptos equivocados, pero están buscando y tienen hambre del Señor Jesucristo. Y hay otros que tienen todo el evangelio para poder mandarse un festín y no están predicando. Por eso, ¿podrá la fe salvarle? Dijo Santiago en el versículo 14. Por eso la fe real no es solo lo que se dice. Número 2. ¿Qué es la fe real? La fe real no es solo algo que se siente. Cuando alguna persona conoce a Cristo como su Salvador, lo recibe, se le acerca una persona y le dice, ¿y qué sentiste? ¿Ha escuchado eso? ¿Quién aquí tiene? Voy a hablar de mi vida. Mi salvación es la más fome que existe. Porque yo no sentí nada. Tengo en mi memoria, tengo la convicción que hice una oración y me entregué a Jesucristo sobre una piedra. No sentí fuego, no sentí escalofrío, no sentí la obra del Espíritu Santo obrando en mí. Mi hermano, hay otros que sintieron el fuego que lo estaba quemando por dentro. Yo digo, espectacular, qué bueno, pero a mí no me sucedió. Porque, sinceramente, Santiago nos dice que la salvación o la fe no se trata en base a lo que siente. Porque si fuera por sentimiento, te aseguro que mucha gente cree que por sentimiento son salvos, pero cuando llegan al cielo le van a decir, oye, pero si tú nunca fuiste salvo, si llega al tribunal. Tú no eres salvo, ¿y por qué no eres salvo? Porque mira, tú sentiste algo, pero eso era tu emoción. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que confirmar constantemente cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, acercarse a ellos y confirmar bien su salvación, porque hay mucha gente que hace una oración en nuestra iglesia o en otras iglesias o en la calle y muchas veces son movidos ¿por qué? Por la emoción. Y no está mal nuevamente, porque el Señor cuando habla de la parábola del sembrador, Él tiró la semilla ¿dónde? ¿Solo los corazones dispuestos o la desparramó a todo lugar? Alguna cayó sobre la piedra, otra cayó sobre el camino, otra cayó sobre los espinos. No interesa. Lo importante es que germine y dé fruto. ¿Qué es lo que Santiago estaba diciendo? En el versículo 15 de Santiago 2 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, a propósito hay algo muy especial en ese texto. ¿Sabían ustedes que el único lugar en toda la Biblia que se menciona hermana? En ninguna otra parte más. Este es un dato no para la hermana. Todos los textos en el Nuevo Testamento siempre dice hermanos, nunca ocupa el término hermana. El único, y que le van a levantar yo creo un galardón, es Santiago, que se acordó de las mujeres de la congregación. Por si no lo sabía. Un dato. Un dato freak de la Biblia. ¿Ya? Pero es verdad, por si acaso. Ahí le pasé un datito por si algún día habla con alguien. Le dice, oye, ¿sabías tú? Va a llegar a la casa. ¿Sabías tú que hay una sola parte donde se le dice hermana a alguien? Dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dijo? Mi emoción me lleva a decir cosas, pero a veces no es lo correcto. Alguien te ha dicho, hermano, ¿puedes orar por mí? Y tú le dijiste, voy a estar orando por ti y no oraste. Yo sé que en esta iglesia no, me imagino. No, en todas las iglesias iguales, porque yo también lo he dicho, porque a uno después se le olvida, porque se le quedó. ¿Somos sinceros, no? Sí. Pero ¿y esa respuesta a lo mejor no fue emocional? Sí, fue emocional. Entonces, ojo, por eso
Santiago está atacando aquello y está diciendo que no es a través de la emoción nuestra fe, sino a través de acciones. Porque si a lo mejor yo veo un hermano que está sufriendo, que está pasando necesidad, y yo me emociono de la necesidad que está pasando, voy a orar por ti. Santiago dijo, ¿sabes qué? Si eres un verdadero creyente y tienes una fe real, ve y ayúdalo. Creo que nos falta mucho a todos, incluyéndome a mí, de ir siempre un paso más allá con lo que Dios nos demanda. Porque somos muy emocionales. Voy a estar orando por usted. Voy a estar haciendo esto por usted. Sí, yo voy a orar por ti, por tu familia. Pero nos quedamos solamente en la emoción. Muchas veces. Por eso pregunta, ¿de qué aprovecha? Por eso Santiago está diciendo, hermano, yo sé que estás pasando por problemas. Santiago lo dice así, lo estoy tratando de parafrasear. Santiago dice, yo sé que estás pasando desnudez. Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. Ese lo siento mucho, Santiago dice, mucho de eso es simplemente emoción. Porque lo sientes, lo siento mucho. Y Santiago dijo, el sentirlo no es suficiente. Un cristiano tiene que ir más allá. Por eso, mi hermano, déjeme decirle que la fe real es mucho más que la compasión, que el sentimiento y la emoción. Por eso cuando un verdadero creyente se mueve a hacer algo acerca de eso, la fe real tiene una iniciativa, la fe real quiere aportar, la fe real quiere ayudar. Un creyente verdadero tiene la fe verdadera y transforma su vida verdadera en algo práctico, de acción, y se involucra con personas. Por eso Santiago está hablando a cristianos. Por eso, mi hermano, cuando eres parte de una familia, tienes la responsabilidad hacia los familiares. ¿Sí o no? Por eso, un verdadero creyente debe ayudarse entre la familia. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17, mire lo que nos dijo Juan. Dalo fuerte, por favor. ¿Se da cuenta que lo que pensaba Santiago no era algo aislado? Porque los otros apóstoles, mire lo que dijeron, todos juntos. En 1 de Juan 3, 17, a la 1, a las 2 y a las 3. Juan dice, y se hace el cuestionamiento que Santiago se está haciendo, ¿la fe sin obra? Entonces, ¿cómo un creyente cierra su corazón hacia una persona? Y hace la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No habla de la persona, habla de él. Y aquí habló algo porque estaba tocando el tema de bienes en esta parte. Era un tema de ayudar, pero el problema... Ojo, que también, el que tú no puedas ayudar a alguien no quiere decir que está mal. Lo interesante es lo que dice, cierra el corazón contra él. Ese es el problema. A mí, como dice el dicho, si nos gustaría ayudar a todos, ¿sí o no? Y el problema es cuando tú tienes, en todo aspecto, espiritualidad, bienes, tienes de todo. Y cierras tu corazón es el problema. Porque estás demostrando que las obras no van de la mano con la salvación. Por eso Santiago está diciendo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso Santiago, en una forma práctica que yo lo puse aquí en palabra, Santiago nos está diciendo que somos mucho mejores hablando de la fe que practicándola. ¿Me entendió la frase? Somos re buenos para hablar de la fe y de la cristiandad y de la espiritualidad, pero somos re malos practicándola. Porque realmente el que no ama, está diciendo Santiago, más adelante lo vamos a ver, el que no ama está demostrando de que no hay vida en él. Número 3.
La fe real no es solo algo en lo que piensas. La fe real no es algo en lo que piensas. Por eso en el versículo 18 de Santiago, 2:18, pero alguno te dirá, Santiago lo está poniendo en forma práctica, pero alguno te dirá, o alguno se va a defender, o alguno va a presentar este argumento. Tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabes cuál es la palabra clave ahí? Muéstrame. Porque Santiago es un libro de acción. No es un libro de pensamientos. No es un libro de sentimientos. No es un libro de dichos de nuestra boca. Es un libro de acción. La fe real es visible. La fe real se puede ver. Por si acaso. Si afirma ser cristiano, la gente podrá ver justamente el ser cristiano. Ahora déjeme decirle que eso también es sumamente relativo, porque también no podemos caer, y ese es un error también de muchos creyentes, que, o sea, porque, no sé, el Daniel, que voy a ocupar a Danielito, porque el Daniel se porte mal, yo cuestione si él es cristiano. Porque también yo puedo ver que no sé, en la mañana se levanta, me abraza, me da un beso y me dice, fuerza, ánimo papá, tú te mereces mi honra. Y yo digo, mira lo que acaba de ser. ¿Qué hizo? Obra, ¿qué obra hizo? Me amó, me abrazó y me hizo. Pero mal, ahora yo voy a decir, no, a lo mejor no es salvo. Pero en la tarde me amó. No podemos caer en el mundo cristiano, a veces somos tan... Santiago no está hablando de eso. Santiago está hablando de la cotidianidad, de la vida cotidiana que es constante. Una persona que dice ser salvo, nos vamos a equivocar, vamos a pecar porque estamos en esta naturaleza, pero eso no quiere decir que va a ser siempre. ¿Dónde yo pondría la duda de la salvación en una persona donde uno ve una constancia de no querer cambiar? ¿Me doy a entender? ¿Pedro se equivocó? ¿Negó al Señor Jesucristo? ¿Se sentaba en la mesa con los que no eran judíos? ¿Hacía excepción de personas? ¿Se creía mejor que el resto? ¿Y no era un apóstol del Señor Jesucristo? Y que después dijo, no, esto hay que cambiarlo, el Señor le reveló a través de un lienzo y él tuvo un cambio rotundo. Lo conversaba el otro día con una persona. Pongamos al ejemplo David. ¿David era creyente? Hizo cosas sumamente incorrectas, inclusive yo creo que nadie aquí hizo peores cosas que David. ¿O me imagino? Espero. Pero ¿sabe cuál es la clave? ¿Por qué David hasta el día de hoy se menciona y lo seguimos estudiando y seguimos enseñando? Porque la gran frase dice que tenía el corazón conforme al de Dios. Si el problema, mi hermano, no es errar, el problema es no tener el corazón como el de Dios en nosotros. Yo puedo pecar, pero si yo tengo el corazón conforme al de Dios, me voy a arrepentir. Yo puedo pecar, si tengo el corazón conforme a Dios, voy a perdonar a alguien. Si yo tengo el corazón conforme al de Dios, le voy a decir a Dios, Señor, cometí un homicidio, perdóname como lo hizo David. Y Dios lo perdonó. La clave de la historia de David es justamente tener el corazón conforme al de Dios. Y otras personas que no tenían el corazón conforme al de Dios, tuvo que Dios trabajar en ellos.
Y lo conversaba también, porque estoy hablando de cosas que he conversado en este último tiempo, y mirando, por ejemplo, a Jonás. ¿Jonás era un enviado de Dios? ¿Sí o no? Y cuando le dijeron a Jonás, Jonás, anda y predícale a Nínive. ¿Qué dijo Jonás? Ellos no se merecen ser salvos. Ellos no se merecen la misericordia de Dios, porque es un pueblo cruel, malvado, hace cosas malas. Yo no voy a predicar allá. O sea, Jonás, era mejor que ellos. Y él se consideraba, que es un tecnicismo ahí, que él se consideró un momento llegar a ser Dios, de él decir quién es y quién no es, quién lo hace y quién no lo hace. Y vemos justamente que el Señor a la final toma a Jonás y lo lleva ¿a dónde? Al mismo lugar, lo hace descender y descender y descender. ¿Cuántas veces descendió Jonás? Y descendió a Jope. De Jope descendió a la nave. De la nave descendió abajo del camarote de la nave. Del camarote de la nave lo echaron al mar y descendió al agua. Del agua lo agarró un pez y se lo llevó a las profundidades del abismo. ¿Cuántas veces lo descendió? Y después vino un pez muy grande y lo botó y lo escupió a la orilla del mar. ¿Y a dónde fue Jonás? ¿A dónde fue? Arregló cuenta con Dios, 3 días estuvo en el vientre, oró a Dios, Dios lo perdonó y el Señor le dijo, ahora anda a predicar. Y él tuvo que tener un encuentro con Dios para poder hacer un cambio en su vida. Y después dice que la gente se convirtió y fue una de las conversiones más grandes registradas en la Biblia. Más de 120.000 personas creyeron ese día. Es tremendo todas estas historias. Por eso cuando en 2 Corintios 5, versículo 17, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas. Ahora, ¿son todas hechas nuevas de la noche a la mañana? ¿Sí o no? No, porque el crecimiento del cristiano en el Evangelio es progresivo. Entonces, realmente, ¿cómo uno sabe que yo soy un creyente, que tú eres un creyente? ¿La gente verá algún cambio en tu vida? ¿Verá sacrificio? ¿Verá esfuerzo? ¿Verá? Así como ve sacrificios, ojo, también hay errores. La gente ve un montón de cosas. Pero ojo, la fe verdadera no es algo de no errar, es algo permanente en la vida. Si una persona dice soy salvo y toda su vida es igual, creo que yo podría poner en duda su salvación, dice Santiago. Número 4, la fe real no es solo algo que crees. La fe real no es solo algo que crees. Por eso el Santiago dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Te hago la pregunta a ti, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, pastor, los demonios también. Y ahí como yo le digo, en cierta manera un sentido del humor, es como que Santiago te elevó y después te pegó un palo. Es como, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Sí. Los demonios igual, pues así que no hay ninguna diferencia entre tú y los demonios. Asentó a la gente en ese libro y diciéndole algo tan práctico. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Por qué? ¿Por qué hace ese término? Porque acuérdense la apostasía que había en el primer siglo donde decían que Jesucristo no era Dios. Donde decían que Jesucristo era un ser humano que había alcanzado la deidad. ¿Entiende? Hoy día hay algunos grupos que dicen que Jesucristo es un Dios más pequeño, que Jehová es otro Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Son doctrinas que vienen desde los inicios. Y Santiago dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Hablando de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y él dijo, sí, creo. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Porque ¿sabes qué? En el libro de Salmo 14.1, creo que lo anoté ahí,
Salmo 14:1 dice el necio en su corazón. Por si acaso ese versículo es solamente para gente atea. No es para el resto. Porque yo te voy a decir algo. ¿Los demonios creen que hay Dios? No son ateos. ¿Los demonios creen que hay Dios? ¿Son tontos? ¿Quién es tonto? El que no cree que hay Dios. Así que ojo, los ateos tienen un galardón aparte. Y muchas veces nosotros creemos que los demonios son tontos. No lo digo yo, lo demuestran las Escrituras. Los demonios tienen mejor manejo de la Biblia que todos nosotros. Por eso ellos son expertos en torcer las Escrituras. Por eso ellos pueden tomar un pasaje y sacarlo fuera de contexto, plantarlo en alguna persona o sembrar un ideal en la mente con una palabra, con un versículo y sacarlo y hacer triza. Y con eso simplemente dañar el Evangelio. Porque ellos conocen el Evangelio y al revés y al derecho. Por eso los demonios no son tontos. En cambio dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona que dice, no existe Dios. Los demonios sí que saben que existe Dios. Por eso, mi hermano, el diablo para nada y sus demonios no es tonto. El diablo, déjeme decirle, es uno de los mejores teólogos que existe. Sabe más que yo y más que tú de la Biblia. Él conoce la teología al revés y al derecho. Sus demonios creen exactamente lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ellos no tienen obras de acciones buenas. Porque una cosa es que tengan el conocimiento, no quiere decir que son salvos. Porque el creer no es suficiente, dijo Santiago. Y es en el punto que estamos tocando. Yo porque creo en algo no quiere decir que soy de eso. ¿Los demonios creen en Dios? Pero eso no quiere decir que son hijos de Dios. Que yo crea, no sé, que yo crea, me voy a meter la pata de los caballos. ¿Amén? Que yo crea en Pinochet, me metí la pata de los caballos, ¿no? Iba a decir Hitler, pero es que si en Hitler ya nosotros no somos alemanes ni somos nada, entonces no es muy el ejemplo más muy lejano. Entonces, yo puedo creer que hubo un presidente aquí, para algunos no fue presidente, para otros fue presidente, que hubo un presidente que yo crea en él no me hace de él. ¿Me doy a entender o no? Y es lo mismo aquí en la iglesia. No porque yo sea cercano a él, soy de él. O porque ustedes sean cercanos a mí, son de mí. Es lo que Santiago está diciendo. Los demonios también son cercanos a ti y eso no quiere decir que tú eres un demonio. No porque ellos creen, son salvos. Tenemos que separar eso en nuestra vida. Por eso, si usted cree algo, por si acaso, eso que cree muchas veces cambia. Y los demonios así lo piensan. Voy a saltar otro ejemplo que tenía. Por eso, mi hermano, como hay un creador, como hay una creación, tenemos que entender que hay un creador. ¿Pero eso es suficiente para ser salvo? No, pues. No porque alguien diga, yo creo que detrás de este diseño en el mundo tiene que haber un creador. ¿Es salvo? No. Hay mucha gente que tiene ese concepto y eso le llamamos agnosticismo. ¿Ya? El agnosticismo es que dicen, yo creo que hay algo, pero no sé qué es lo que es. Eso es creer en algo, pero eso no le hace ser salvo. Número 5, para finalizar. La fe real, y aquí va el punto, lo que realmente es. La fe real es algo que haces. Porque la fe es activa, no es pasiva. La fe es compromiso. Por eso Santiago en el capítulo 2, versículo 20, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra
es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ustedes conocen estas historias, ¿sí o no? Déjame decirte algo, cuando Santiago está haciendo memoria de Abraham, del sacrificio de su hijo, es para que usted entienda lo que Santiago tenía en su mente y se lo quiero explicar en el contexto. Santiago nos está diciendo, Abraham cuando sacrificó a su hijo fue salvo. ¿Me doy a entender? ¿No? Por eso yo prefiero que me digan que no, así explicar. Cuando Abraham toma a su hijo Isaac, lo lleva al monte, lo pone sobre el altar que hizo, levanta el cuchillo, va a matar a su hijo Isaac y se detiene. Y Santiago está diciendo, cuando hizo eso, ese día fue salvo Abraham. No, hermano, porque Santiago no está hablando de salvación, está hablando de demostración de la salvación. Por eso entienda muy bien lo que está diciendo Santiago, porque dice que yo haya tomado a Abraham. No, voy a arreglar la pregunta. Del hecho de que Abraham tomara a su hijo y lo llevara, lo va a sacrificar, ¿me está diciendo que es un creyente en Dios? Sí, pues. Se le contó por justicia. Quiere decir que fue justificado, sino que se le contó, o sea, está diciendo Dios, o Santiago está diciendo, ese día que Abraham sacrificó a su hijo, o iba a sacrificarlo, estaba demostrando que era un hijo de Dios. No que estaba alcanzando la salvación en ese momento. ¿Me doy a entender ahora? Y Rahab, lo mismo, cuando hizo y cuidó a los enviados de Dios que iban a mirar, Rahab ya creía en Dios y solamente demostró acción de su fe. Por eso muchas veces gente se confunde y piensa, pero Abraham fue salvo porque iba a sacrificar a su hijo. No, el sacrificio del hijo era la demostración de que era un hijo de Dios desde antes, solo que tenía que llevarlo a cabo. Por eso cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, esto no tiene nada que ver con la salvación, porque Abraham ya era creyente. Por algo dejó su tierra, su parentela, hizo obras, porque él creía en Dios. ¿Quién cortó la madera? ¿Quién construyó el altar? Estaba listo para sacrificar a su propio hijo. Dígame que no son obras de demostración de una persona que confía en Dios. Pero si creemos que Abraham fue salvo porque hizo un altar y iba a sacrificar a su hijo, entonces estamos cometiendo el mismo error de siempre. Pensamos que la salvación es por obras, es por fe. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 15. ¿No les dije de qué se trataba? Se les pasó. La fe real es algo que haces. Y en 2 Corintios 13, el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia de creyentes o inconversos. ¿Le está escribiendo ateo o le está escribiendo a una iglesia? Entonces deducimos que son creyentes. Mire lo que escribió el apóstol Pablo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Me gusta eso, me gusta. ¿Por qué no me tiene que estar examinando otro? Que somos re buenos para examinar, no sé si se ha dado cuenta. A vosotros mismos.
era una carta escrita a creyentes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis, a menos que no sean salvos. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo, mírense en su interior y realmente examínense si realmente tienen la fe verdadera de la salvación. Porque cada uno sabe si realmente lo hizo por emoción, porque a lo mejor yo seguía tradición, porque eso es lo que yo creía. Yo creía, y te digo personalmente, yo pensé que era un cristiano cuando tenía 12, 13 años. Yo hice la primera comunión y yo creía que era cristiano por hacer la primera comunión, sin ofender lo que hagan en otra iglesia, pero era lo que yo creía. Yo creía, o mis padres creyeron que están aquí, que bautizándome cuando bebé, ellos creían que yo estaba limpiando mi pecado original y estaba aceptando al Señor o su religión. Todas esas son creencias basadas en la tradición, pero no en la palabra, porque para ser salvo y tú llegar a la presencia de Dios tiene que ver con la fe sobre Jesucristo y no sobre las obras que hagas. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿cómo yo estoy seguro de saberlo? Recuerda, para estar seguro tienes que afirmarlo en tu mente. No te lo tiene que asegurar otra persona, tú eres salvo. No, tú tienes que afirmártelo a través de la obra del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que el mismo Espíritu Santo da testimonio a vuestro espíritu que sois hijos de Dios. ¿Quién puede decir si eres salvo o no eres salvo? Tú mismo. Y los otros podemos decir en base a las obras que veamos. Pero ojo, ¿son las obras de las últimas 24 horas? Pregunta. ¿O son las obras de la vida sobre esa persona desde el día que se convirtió en adelante? Por eso, si estás realmente completamente seguro que si murieras en esta noche, si hoy día en esta noche murieras, ¿vas a ir al cielo? Eso tiene que ser una convicción interna propia tuya, en base a lo que Dios dice a través de su palabra. Y es un tema de que tú tienes que afirmarla y establecerla en un momento. Porque yo puedo hacer una oración, pero esa oración de fe, esa oración de conversión, tiene que demostrar en un futuro cambios, aunque sean muy mínimos, pero cambios. Por eso en Efesios, y termino en su hoja con ese texto, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, el Señor dice, y a través de las obras, a través del tema de las obras que estamos tocando, el Señor nos está diciendo, no vas a ir al cielo por lo bien que te portes, por tu comportamiento, por tu conocimiento, por tu sentimiento, por lo que crees, sino tiene que ver, obviamente, por ser obediente a Dios, a su llamado. El Señor quiere tener una relación íntima contigo. Y cuando logramos esa relación, entonces realmente Dios nos salva a través de la fe que expresamos en Él. Dios tiene un plan para tu vida. Y tanto tú ahí y yo acá no estamos por accidente. Todo está dentro del plan de Dios. Y yo sé que muchos, a veces en nuestra conversión, hemos luchado con dudas acerca de que si somos creyentes o no somos creyentes. A veces por una mala explicación, a veces porque no entendimos todo el Evangelio. Pero me acuerdo cuando joven habré orado unas 3 veces por mi salvación, porque tenía dudas de mi salvación. Porque la primera vez que tomé una decisión, después vino Satanás a robar la semilla y a decirme, pero es que mira cómo te estáis comportando y decís que eres hijo de Dios. Y puso en duda, pensando que mi salvación era a través de obras. Y después vino otro predicador aquí, dio un tremendo mensaje
Y ahí otra vez dudé si necesitaba recibir a Cristo. Y ¿sabe qué a veces sucede? Pero yo creo que ese es simplemente Satanás cuestionándonos. Y a veces también pasa por nuestros conceptos propios que creamos y no nos basamos en los principios de Dios. Por eso, mi hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, el día que usted oró, cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, todo lo sucedido, lo bueno, lo malo, los logros, los fracasos, los pecados, los errores, te los entrego a ti y ven a vivir en mi vida, sé el Señor de mi vida, te pido que me perdones, porque, ojo, siempre tienen que a buscar, siempre, en la conversión, lo primero que hay que buscar es el perdón de Dios. Si usted se considera un pecador, entonces necesita el perdón de Dios. Y de ahí en adelante usted le dice a Dios, quiero ser un verdadero creyente, quiero entregar mi presente, mi presente, mi futuro hacia ti. Y decirle a Dios, yo sé, Padre, que a lo mejor me voy a equivocar, pero afirmo firmemente que soy un hijo de Dios. Me acuerdo hace años atrás, uno de mis hijos me vino a hablar conmigo en cuanto a la duda de su salvación. Y ojo, déjeme decirle que para muchos de ustedes van a pasar el mismo proceso. Y en los pastores mucho más profundo. Porque nuestros hijos nacen y crecen bajo una fe religiosa en un hogar religioso. En el buen sentido de la palabra religioso. Y a veces nosotros como padres no nos cuestionamos la fe de ellos, solamente la asumimos. Y mis hijos vienen a la iglesia, que están aquí los más grandes, hoy día, no sé, Daniel, el del medio, Jairo quizás otro. Ellos un momento, ellos tienen que decidir qué van a hacer con su fe. Y eso es una verdadera, real conversión. Entonces me acuerdo uno de mis hijos me preguntó cuando estaba más chico, me dijo que si realmente él dudaba si era salvo, porque había hecho algunas cosas incorrectas. Y yo me acuerdo que le dije, ¿quién soy yo? Me dijo, tú eres mi papá. Y si tú algún día me trataras mal, ¿tú crees que yo voy a dejar de ser tu papá? No, dijo, no creo. Y si tú te pegaras la embarrada, ¿tú crees que yo no te voy a aborrecer como hijo? No, no creo. Es exactamente igual desde el momento de tu salvación. Tú eres salvo por la gracia, no por las obras. Y si hago una obra incorrecta después de ser salvo, déjeme decirle que Dios va a disciplinarnos, Dios nos va a corregir como un padre disciplina, pero nunca Dios va a dejar de amar. Y es lo que recalcó después Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35. No importa lo que tú hagas, nada te podrá separar del amor de Dios. Por eso dice en Hechos 2:21, que es un pasaje que no se ocupa mucho, ocupamos otros, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es exactamente igual lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos 10, versículo 13. Exactamente lo mismo. Por eso cuando dice en Romanos 8 que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia. Con la boca lo dije al revés. Porque estoy tratando mire, me enredé en algo que me lo sé de memoria. Porque con la boca se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, con el corazón, gracias hermana Marta, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿O quién fue? Ah, fuiste tú, Pilar. Gracias por ordenarme la idea en mi mente. Pero ¿sabes qué? Tenemos que confesar cada uno. La salvación es individual. ¿Cuántas veces Cristo murió por mí? Y para siempre. Y luego de eso viene el juicio. Una vez para siempre. No necesita usted recibir a Cristo muchas veces. Una vez, si puso su fe en Jesucristo. Si usted tiene duda de su salvación, posiblemente estaba confundiendo las obras.
Pero como le decía recién en Romanos 10, para ser un hijo de Dios, usted tiene que hacer a Dios, el Dios de su vida. Y termino con esto. Que es una apreciación yo hoy día ya después madurando en la fe como creyente. Se nos enseñó lo siguiente, y creo que a veces hoy día en los tiempos que estamos viviendo con el conocimiento de la Biblia que tenemos hoy en día, acuérdense que es progresivo, es mucho mayor. A mí se me enseñó que yo era salvo haciendo una oración de fe. Y la Biblia dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero le dimos tanto énfasis, ¿sabe qué? A la oración. Y nos olvidamos el contenido de la invocación. Y Romanos 10, ¿qué es lo que hace más mención? ¿De la oración o del contenido de la invocación? Si tú crees que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué dijo el carcelero? ¿Qué dijo el etíope? Sí, yo creo eso. Y fueron contados como salvos. ¿Por qué hago esa mención? Porque a veces le damos mucha énfasis a la oración y podríamos hacer esta siguiente oración. Algunos, Padre, gracias por venir a mí, por haber muerto en la cruz, y sé que mi vida va a cambiar de ahora en adelante, en el nombre de Jesús, amén. Eso es un tipo de oración que hoy día a veces se vende en las iglesias, que tiene que ver con mucha prosperidad de ser salvo. Pero no se olvide que la salvación tiene que ver con reconocer que soy un pecador y que Cristo se levantó entre los muertos. ¿Crees estas dos cosas? Entonces tú podrías pedirle a Dios que sea el Dios de tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, mi Señor, por todo lo que nos enseñas a través de un libro muy práctico, donde Santiago nos revela que en realidad no estaba contradiciéndose para nada con los textos de la gracia. Todo lo contrario, reafirmando que si somos salvos por gracia, vendrán las obras. Así que mi Señor sigue trabajando en nuestros corazones, sigue haciéndonos mejorar. Somos, como decía Santiago, no nos podemos solo quedar en la emoción, en el sentimiento, en el creer. Tenemos que dar un paso más allá de acciones hacia las personas, hacia los que nos rodean. Así que mi Señor, simplemente ayúdame Dios y ayuda a la congregación a poder ser portadores de esta verdad, de esa verdad donde el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, se entregó por nosotros, derramó toda su vida. Porque sabemos que hay mucha gente a nuestro alrededor que a lo mejor cree que es un hijo de Dios por el solo hecho de decirlo. Piensan que son salvos solo a través del pensamiento, solo porque lo dicen con su boca, consideran que son hijos de Dios cuando tiene que ver con una convicción real de quién es Dios y qué hizo por nosotros. Cristo vino a morir por todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, porque éramos y somos unos pecadores, pero el Señor vino con su sangre a lavarnos. Si tú en esta mañana llegaste a nuestra iglesia, si nos estás visitando por primera vez, si estás escuchando las transmisiones en vivo de nuestra iglesia, es tiempo a lo mejor tuyo de pensar en esta pregunta que si murieras hoy, en esta noche, si murieras en esta noche, ¿estás seguro que vas a la presencia de Dios? ¿Crees que te vas a convertir? ¿Crees que vas a llegar al cielo? Y lo único que necesitas es creer que Jesucristo murió por ti. Quisiera preguntar, antes de cerrar esta oración, solo quiero hacer esa pregunta. Si tú murieras hoy, ¿estás 100% seguro que vas a ir a la presencia de Dios? ¿Estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios? Porque si no estás seguro, me gustaría orar por ti, para que Dios te ilumine, para que el Espíritu Santo te dé claridad y puedas estar muy seguro de tu salvación. Solamente ahí donde estás sentado, alza tu mano
y di, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo quiero estar claro de que si un día me muero voy a estar en la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí? Que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Alguien más, pastor, yo quiero estar seguro. Déjeme decirle a una de las personas que alzó su mano. En Romanos 8, mientras el resto de la congregación ora por cada uno de los que alzaron su mano. Ore por su seguridad, ore por su salvación. Quiero leerte aquellos que alzaron su mano. Dice así la Escritura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja a matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dijo el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay ninguna obra que te pueda separar del amor de Dios. No hay ninguna obra que te saque del cielo, siempre y cuando tú hayas depositado toda tu fe en Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer, aquellos que alzaron su mano, es decir, un día yo oré, si a lo mejor lo hiciste hace mucho tiempo atrás, aférrate a esa convicción, porque no es lo que se siente, es lo que se cree. Y lo que se cree basado en lo que dice la Escritura. Si tú un día atrás oraste por tu salvación, afírmate a ella, y desde ahora en adelante di al pensamiento, al mismo Satanás que te cuestiona tu salvación, simplemente dile, yo soy un hijo de Dios. Pero si hay una persona aquí que no sabía de todo lo que hemos hablado en esta mañana, solamente tienes que pedirle a Dios que llegue a tu vida. Y podrías hacer esta oración, aquellos que alzaron su mano. Si hace un momento hablaba de seguridad de salvación, ahora hablo de salvación. Si tú alzaste tu mano, o por vergüenza no la alzaste, no importa. Pero mira, te quiero mostrar a través de una oración que yo voy a hacer, cómo tú puedes pedirle a Dios que llegue a tu vida. Y Él se encargará de confirmar. Tú podrías orar de esta manera. Tú que alzaste tu mano ahí, podrías decir, Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Creo que Jesucristo murió en la cruz para limpiarme de mis pecados. Te quiero aceptar como mi Salvador en este día. Si puedes hacer algo así de simple con tu boca, donde estás ahí, es suficiente, porque el Señor Jesucristo solamente está viendo tu fe. Así que puedes orar esta oración. Y si quieres, puedes repetirla conmigo en este momento. Dilo así como lo estoy diciendo yo, ahí donde estás con tu boca. El resto de la iglesia está orando por ti. Porque muchos alzaron su mano en esta mañana. Repite conmigo las siguientes palabras. Reconozco que soy un pecador. Quiero que Cristo me limpie mis pecados. Me humillo ante ti y te acepto como mi Salvador. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias Dios, mi Señor, por todo lo que haces. Oramos primeramente por aquellas personas que en esta mañana se afirman a su seguridad de salvación. Y otros quizás están tomando la mejor decisión y va a ser la mejor decisión de sus vidas. Ser un hijo de Dios, recibir a Cristo como su Salvador, el cual murió por nosotros. Sé que la semilla tiene que germinar, sé que la semilla recién fue plantada, pero Santiago nos decía que si seguimos avanzando, van a aparecer obras en nuestra vida como fruto de una conversión genuina. Obra Dios en cada uno de aquellos que alzaron su mano.
porque sabemos que cada vez que nos acercamos a Dios, sabemos también que hemos pasado de muerte a vida, pero también hemos entrado a un mundo donde Satanás no está contento con los hijos de Dios y va a intentar de todo para alejarnos y separarnos. Bendice Dios a cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.